Jueces federales acaban de acusar al Departamento de Justicia de Trump de desafiar una orden judicial directa, y la advertencia llegó hoy desde un tribunal federal en Washington con un lenguaje que el Poder Judicial casi nunca utiliza. Dentro del Tribunal Federal y Barrett Prettyman, los jueces describieron lo que llamaron un colapso extraordinario en el cumplimiento vinculado directamente al propio Donald Trump y su operación legal, incluyendo acciones conectadas con la Torre Trump en Manhattan y presentaciones que involucran decenas de millones de dólares en autoridad federal en disputa. Esto no es una fricción rutinaria de tribunal. Esta es la primera vez en la historia moderna que múltiples jueces federales han sugerido públicamente que un departamento de justicia bajo un expresidente está coqueteando con el desafío abierto a los tribunales. Cuando jueces con cargos vitalicios acusan a los abogados del Poder Ejecutivo de ignorar órdenes legales, órdenes que golpean el núcleo de la identidad, el poder y el imperio político construidos por Trump durante décadas, estamos viendo cómo el propio sistema constitucional se acerca a un punto de tensión para el cual nunca fue diseñado. Presiona ese botón de suscripción ahora mismo, porque no querrás perderte las actualizaciones críticas, los análisis profundos y la información política de última hora que vendrá a continuación en este canal. Entonces, ¿qué provocó este extraordinario reproche judicial? Según documentos judiciales presentados esta semana, los jueces federales determinaron que los abogados del Departamento de Justicia no cumplieron con las instrucciones explícitas emitidas por el tribunal. Instrucciones que fueron reafirmadas por escrito el 12 de enero de 2026. La orden surgió de una disputa sobre el manejo de registros y representaciones relacionadas con acciones legales que involucran a Donald Trump y su aparato legal postpresidencial. La tensión no apareció de la noche a la mañana. Se ha estado acumulando de manera constante desde finales de noviembre, cuando los jueces señalaron por primera vez su frustración con lo que describieron como presentaciones incompletas y divulgaciones retrasadas. Esa frustración fue alimentada por un patrón más amplio que el tribunal identificó: plazos incumplidos, interpretaciones estrechas de un lenguaje claro y solicitudes repetidas de extensiones. Pero todo escaló el 4 de febrero de 2026, cuando los abogados del Departamento de Justicia presentaron un documento que, según el tribunal, contradecía directamente un mandato judicial anterior. Esa presentación se convirtió en el punto de ignición. Varios actores clave se encuentran ahora directamente en el centro de esta confrontación. El asunto está siendo supervisado por la jueza Amelia Harding del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, junto con el juez Robert Klene, un juez federal senior con más de 2 décadas en el estrado. Por parte del gobierno, las presentaciones provinieron de abogados de la División Civil del Departamento de Justicia, que operan bajo una autoridad que en última instancia se remonta a la oficina del fiscal general. Estos no son funcionarios de bajo rango. Son abogados de carrera que representan todo el peso del Poder Ejecutivo en un tribunal federal. Según los documentos judiciales presentados por la jueza Harding, los jueces determinaron que el Departamento de Justicia no entregó los materiales requeridos para la fecha límite del 12 de enero, materiales vinculados a acciones de ejecución y representaciones que involucran entidades relacionadas con Trump, incluidos activos conectados con la Torre Trump en Manhattan. Los asuntos en disputa involucran decenas de millones de dólares, específicamente 48.7 millones referenciados en presentaciones selladas, y conciernen a cómo se ejerció y justificó la autoridad federal. En un pasaje redactado con dureza, el tribunal escribió que la explicación del gobierno desafía tanto el lenguaje claro de la orden como las expectativas básicas de franqueza debidas a este tribunal. Ese es lenguaje judicial con colmillos. Esto no es solo otro desacuerdo procesal. Exfiscales federales y académicos constitucionales están llamando a esto un momento extraordinario, porque cruza una línea raramente alcanzada en los tiempos modernos. Ya se están trazando comparaciones con los enfrentamientos de la era de Watergate entre los tribunales y el Poder Ejecutivo, momentos en los que la confianza institucional misma estaba a prueba. Y créanme, cuando los jueces federales pasan de recordatorios amables a acusaciones formales de desafío, algo masivo acaba de ocurrir. Algo que va mucho más allá de un solo caso y entra directamente en los cimientos de cómo se supone que debe funcionar el poder.
Dale a ese botón de me gusta si nos estás siguiendo hasta ahora y ves exactamente hacia dónde se dirige esta historia. Aquí es donde realmente se pone serio, porque toda la tensión legal, todas las advertencias silenciosas desde el estrado, todas esas presentaciones judiciales cuidadosamente redactadas conducían hacia un momento que el Poder Judicial casi nunca permite que suceda. Aquí está el panorama completo de lo que ha estado ocurriendo tras bambalinas. Jueces emitiendo instrucciones cada vez más explícitas, abogados del gobierno respondiendo con interpretaciones cada vez más estrechas y un tribunal que lentamente se dio cuenta de que ya no estaba lidiando con confusión o retrasos, sino con resistencia. Para finales de enero, según múltiples presentaciones, el tribunal ya había señalado el incumplimiento en 2 ocasiones. Aún así, el Departamento de Justicia siguió adelante como si esas advertencias fueran opcionales. Eso preparó el escenario para una confrontación que cambiaría fundamentalmente el tono del caso y lo que está en juego para todos los involucrados. El momento llegó el miércoles 4 de febrero, precisamente a las 10:17 a.m. hora del este, dentro de la sala 11A del Tribunal Federal E. Barrett Prettyman en Washington. La jueza Amelia Harding subió al estrado junto al juez Robert Klen. Presentes en la sala estaban abogados senior del Departamento de Justicia de la División Civil, representantes de entidades afiliadas a Trump, múltiples alguaciles de EEU, posicionados cerca de la galería y secretarios del tribunal cargando carpetas gruesas con presentaciones. Los jueces habían convocado lo que estaba programado como una audiencia de cumplimiento rutinaria. En cambio, se convirtió en algo completamente distinto. En cuestión de minutos, la jueza Harding comenzó a leer directamente de la orden del 12 de enero, línea por línea, pidiendo al asesor legal del gobierno que explicara en el registro por qué no se habían seguido las instrucciones del tribunal. La escena se desarrolló con una precisión casi cinematográfica. A las 10:22 a.m., los abogados del Departamento de Justicia barajaban papeles y susurraban entre ellos. A las 10:26, el juez Klen se inclinó hacia adelante, visiblemente irritado, golpeando con su bolígrafo una copia marcada de la orden. La sala del tribunal, un espacio de techos altos con paneles de madera oscura y el sello de los Estados Unidos montado detrás del estrado, cayó en un silencio sepulcral. El personal del tribunal permaneció inmóvil junto a las paredes laterales. Los observadores describieron la atmósfera como tensa, incluso surrealista. A las 10:31 a.m., la jueza Harding pronunció la frase que lo cambió todo. Dijo que el tribunal ya no estaba convencido de que el Departamento de Justicia estuviera actuando de buena fe. Según los presentes, la sala se quedó completamente quieta. Según testigos que estuvieron en la sala esa mañana, las reacciones humanas contaron la historia tan claramente como el lenguaje legal. Un empleado veterano del tribunal con más de 27 años de servicio federal dijo más tarde que nunca habían visto a un tribunal volverse tan frío, tan rápido. Los abogados del Departamento de Justicia fueron descritos como visiblemente conmocionados, uno agarrando el atril con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Un representante de una entidad vinculada a Trump miraba fijamente hacia adelante, sin expresión. Incluso los alguaciles de EEU, acostumbrados a procedimientos de alto riesgo, cambiaron su postura a medida que el tono cambiaba. Cuando el juez Klen habló a continuación, su voz fue descrita como controlada pero inequívocamente severa. Advirtió que el incumplimiento continuo podría desencadenar consecuencias que el tribunal no emite a la ligera. El simbolismo de ese momento era imposible de ignorar. Los intereses legales de un expresidente, defendidos por el propio Departamento de Justicia, siendo reprendidos abiertamente por jueces federales en un tribunal a solo unas cuadras del Capitolio. Esto no se trataba de una sola presentación o de un plazo incumplido. Se trataba de si las órdenes judiciales todavía significan lo que dicen cuando el poder y la política están involucrados. Donald Trump ha pasado décadas cultivando una imagen de dominio sobre las instituciones financieras, políticas e incluso culturales. Pero aquí, en un tribunal federal, esa imagen chocó de frente con la única institución diseñada para decir no. Fue entonces cuando quedó claro que esto no es solo una disputa legal. Es una prueba de si el Poder Judicial aún puede hacer valer su autoridad cuando se enfrenta a un movimiento político construido alrededor del desafío. El momento bomba llegó justo después de las 10:45 a.m.
La jueza Harding anunció que el tribunal estaba documentando formalmente lo que llamó evidencia prima facie de desafío. Esa frase por sí sola envió ondas de choque por toda la sala. Ordenó a los abogados del Departamento de Justicia que presentaran una explicación bajo juramento en un plazo de 72 horas y advirtió que no hacerlo podría resultar en sanciones o remisión para acciones adicionales. En una orden escrita emitida más tarde esa tarde, el tribunal declaró que su paciencia había llegado al límite. No quedaba ambigüedad, no se ofreció discretamente ninguna salida procesal. A partir de ese momento, el conflicto entró en una nueva fase, una en la que la autoridad de los tribunales y la credibilidad del Departamento de Justicia se colocaron en una ruta de colisión con consecuencias que nadie podría ignorar. Deja un comentario ahora mismo con tus pensamientos sobre esta escalada. Leo cada uno de ellos y esta conversación importa más que nunca. Esta no es la primera vez que figuras poderosas ponen a prueba hasta dónde pueden presionar a los tribunales. Pensemos en 1974, durante las etapas finales de Watergate, cuando el presidente Richard Nixon intentó retener las cintas de la oficina oval después de una orden directa de la Corte Suprema. Nixon argumentó privilegio ejecutivo y retrasó el cumplimiento, apostando a que el Poder Judicial parpadearía. No lo hizo. El tribunal falló unánimemente en su contra. La ejecución de la orden siguió y en pocas semanas se publicaron las cintas, lo que llevó directamente a su renuncia. La lección fue inequívoca. Incluso la presidencia misma no está por encima de una orden judicial legal. Un ejemplo diferente pero igualmente revelador ocurrió a principios de la década de 2000 con los ejecutivos de Enron. A medida que los investigadores se acercaban, los abogados de la empresa retrasaron la producción de documentos e intentaron reinterpretar de manera estrecha las citaciones vinculadas a miles de millones de dólares en contabilidad fraudulenta. Los jueces federales respondieron endureciendo los plazos y amenazando con sanciones por desacato. Una vez que la ejecución escaló, la cooperación siguió, demasiado tarde para salvar reputaciones o la libertad. Varios ejecutivos fueron condenados y Enron colapsó en la bancarrota. El paralelo era claro. El retraso funciona solo hasta que los tribunales deciden que ya han tenido suficiente. Luego están los casos de crimen organizado de los años 80 y 90, particularmente bajo la ley de organizaciones corruptas e influenciadas por el chantaje. RICO. Los jefes de la mafia instruían rutinariamente a sus abogados para ralentizar el cumplimiento, ocultar registros o cuestionar la jurisdicción. En respuesta, los tribunales federales autorizaron remedios agresivos, incautaciones, sanciones y, en algunos casos, supervisión directa del cumplimiento. El patrón se repitió una y otra vez. Desafío inicial, escalada judicial y ejecución final sin importar el miedo o la influencia. Ahora, sin embargo, la situación actual es diferente. Esta es la primera vez en la historia moderna que jueces federales sugieren que un departamento de justicia que actúa en conexión con un expresidente puede estar acercándose al desafío mismo. Esa distinción importa. Los tribunales no se enfrentan a una corporación privada o a un sindicato criminal. Se enfrentan al brazo legal del Poder Ejecutivo, pero el patrón sigue siendo inequívoco. Cuando cualquier acusado, corporativo, criminal o político, se niega a cumplir con órdenes judiciales claras, el Poder Judicial eventualmente hace valer su autoridad. Los títulos, la riqueza y el poder pueden retrasar ese momento, pero no lo borran. La historia muestra que una vez que los tribunales deciden que la credibilidad se ha ido, los resultados se aceleran y rara vez terminan suavemente. Asegúrate de suscribirte de inmediato si aún no lo has hecho. Este tipo de análisis político detallado y sin sesgos no existe en ningún otro lugar, y no querrás perderte lo que viene a continuación. Analistas legales y políticos están llamando a esto una de las confrontaciones judiciales más serias con el Poder Ejecutivo en décadas, y no están midiendo sus palabras sobre lo que esto significa. Primero consideremos a Lawrence Tribe, profesor emérito de Derecho Constitucional en la Universidad de Harvard y uno de los académicos constitucionales más citados en la historia moderna de los Estados Unidos. Tribe habló sobre la situación en MSNBC, donde enfatizó que esta no es una disputa rutinaria. Cuando un tribunal federal utiliza el lenguaje del desafío, no es una postura, dijo Tribe a la cadena.
refleja la conclusión de que la autoridad del tribunal está siendo puesta a prueba de una manera que amenaza el equilibrio constitucional mismo. Añadió que los jueces suelen ser extraordinariamente cautelosos antes de hacer tales acusaciones, explicando que la credibilidad del Poder Judicial depende de la moderación. La experiencia de Tribe importa aquí porque ha estudiado y vivido múltiples crisis constitucionales y reconoce las señales de advertencia cuando las instituciones comienzan a chocar. El siguiente es Neil Katyal, ex procurador general interino de los Estados Unidos y veterano litigante ante la Corte Suprema. Hablando en CNN, Katyal se centró en el papel del Departamento de Justicia y por qué la respuesta de los jueces es tan alarmante. Se supone que el Departamento de Justicia es el estándar de oro para el cumplimiento del Estado de Derecho, explicó Katyal. Cuando los jueces sugieren que los abogados del Departamento de Justicia no están siendo francos o están eludiendo órdenes, eso es un incendio de 5 alarmas. Enfatizó que los tribunales dependen de la confianza, especialmente cuando tratan con abogados del gobierno. Y una vez que esa confianza se erosiona, los jueces actúan rápidamente para proteger su autoridad. La perspectiva de Katyal tiene peso porque ha argumentado personalmente ante estos tribunales y comprende cuán raro y serio es este tipo de reproche. Una tercera voz proviene de Mary McCord, exfiscal general adjunta interina para la Seguridad Nacional y ahora analista legal de NBC News. McCord abordó las consecuencias institucionales más amplias. Esto no se trata solo de Donald Trump, dijo. Se trata de si las futuras administraciones creen que pueden ralentizar o reinterpretar las órdenes judiciales sin consecuencias. McCord añadió que los jueces están señalando a todo el poder ejecutivo que las fronteras aún existen. Su experiencia dentro del Departamento de Justicia le da una visión de cómo se supone que deben funcionar las normas internas y qué significa cuando esas normas se rompen. Y aquí está el momento que realmente impacta. Incluso Andrew McCarthy, exfiscal federal y comentarista legal conservador de larga data que a menudo ha defendido las posiciones legales de Trump, reconoció la gravedad de la situación. Escribiendo para National Review, McCarthy señaló que los tribunales no acusan a la ligera al Departamento de Justicia de desafío, añadiendo que si el relato de los jueces es exacto, el gobierno tiene un problema serio en sus manos. Cuando alguien que ha pasado años rechazando a los críticos de Trump admite que esto es diferente, esa es la validación que atraviesa el ruido partidista. Hazme un favor y dale con fuerza a ese botón de me gusta, porque realmente ayuda a que este video llegue a más personas que necesitan entender lo que está sucediendo. Entonces analicemos lo que esto significa porque las consecuencias aquí aterrizan en múltiples niveles y escalan rápido. Primero, el impacto inmediato y personal es financiero y es sustancial. Los asuntos en disputa vinculados a esta lucha judicial involucran al menos $48.7 millones referenciados en presentaciones, con una exposición adicional si siguen sanciones o acciones de ejecución. Los activos conectados con entidades vinculadas a Trump, particularmente las propiedades inmobiliarias asociadas con la Torre Trump en Manhattan, son estimados por analistas en un valor de cientos de millones de dólares basados en ventas comparables recientes. Pero las penalizaciones impuestas por el tribunal, las multas o los remedios de cumplimiento no operan al valor de mercado. Las acciones forzadas suelen reducir el valor recuperable al 60% o incluso al 50%. Eso significa que decenas de millones de dólares podrían evaporarse rápidamente para satisfacer las demandas del tribunal. Más allá de los números brutos también está el tiempo. Los jueces han establecido ahora plazos comprimidos medidos en días, no en meses. Si el tribunal escala, las consecuencias financieras no serían teóricas, serían inmediatas, concretas y difíciles de revertir. Segundo, el daño comercial y de reputación podría ser aún más severo. Donald Trump ha pasado décadas construyendo una marca centrada en el dominio, el apalancamiento y la destreza para cerrar acuerdos. Esa marca depende enteramente de la percepción de que él controla los resultados. Un tribunal federal acusando abiertamente a los abogados que actúan en su nombre de desafiar órdenes destroza esa imagen. Cada socio comercial, prestamista e inversionista potencial ve a una figura que ya no dicta los términos, sino que reacciona a la presión judicial. Las instituciones financieras son sumamente sensibles al riesgo de cumplimiento
Incluso la apariencia de desafío puede desencadenar términos de préstamo más estrictos, tasas de interés más altas o negativas directas a participar. Los acuerdos de licencia, las asociaciones de marca y las empresas internacionales dependen de la estabilidad de la reputación. Una vez que los tribunales comienzan a documentar la mala fe, esa mancha no se quita con un comunicado de prensa. Perdura en los memorandos de debida diligencia y en las evaluaciones de riesgo mucho después de que los titulares se desvanezcan. Finalmente, las implicaciones políticas y sistémicas más amplias son profundas. La identidad política de Trump se ha construido sobre la promesa de fuerza contra las instituciones, de doblar los sistemas a su voluntad, pero perder terreno ante jueces federales debido al incumplimiento cuenta una historia muy diferente. Retrata a un expresidente incapaz o poco dispuesto a operar dentro de los mismos límites legales que todos los demás. Esa narrativa es devastadora en un entorno de campaña. Los oponentes no necesitan exagerar, simplemente pueden citar a los jueces. Más ampliamente, este momento establece un precedente que importa mucho más allá de Trump. Si los tribunales cumplen su palabra, envían una señal clara de que ningún movimiento político, por poderoso que sea, decide qué órdenes judiciales cuentan. Constitucionalmente, este es el Poder Judicial reafirmando su papel como un poder coigual. Si tiene éxito, refuerza el Estado de Derecho. Si falla, el daño a la autoridad institucional resonaría durante años. De cualquier manera, lo que está en juego aquí se extiende mucho más allá de un solo hombre. Y esa es exactamente la razón por la que este momento importa tanto. Pero más allá de las repercusiones financieras y políticas inmediatas, esto se trata realmente de principios constitucionales fundamentales que afectan a todos, independientemente de su partido o ideología. El sistema legal depende del principio de que las órdenes judiciales no son sugerencias. La autoridad judicial solo existe si se respeta y se hace cumplir. La justicia igualitaria bajo la ley significa exactamente eso, igualitaria, no condicional, no negociable. Cuando un juez federal emite una orden, el cumplimiento es el mecanismo que mantiene en funcionamiento todo el sistema. Sin él, los tribunales se convierten en órganos consultivos en lugar de un poder coigual del gobierno. Si una persona en el poder puede ignorar o reinterpretar creativamente las órdenes judiciales y no enfrentar consecuencias reales, el precedente que se establece es profundamente peligroso. Señala que la influencia puede sustituir al cumplimiento. Les dice a los futuros funcionarios que el retraso, la ofuscación y el desafío son estrategias viables en lugar de violaciones. Una vez que se establece ese precedente, no hay una línea clara para detener su propagación. Cada acusado poderoso pondría a prueba los mismos límites, desafiando a los tribunales a hacer valer una autoridad que tal vez ya no puedan ejercer. Esa es la pendiente resbaladiza. Cada futuro presidente, secretario de gabinete o figura conectada políticamente entendería que la rendición de cuentas judicial es opcional si eres lo suficientemente ruidoso, lo suficientemente poderoso o estás rodeado de leales. Con el tiempo, las órdenes judiciales perderían su fuerza, el cumplimiento se volvería selectivo y el sistema constitucional de frenos y contrapesos, el que los fundadores diseñaron específicamente para refrenar la ambición, comenzaría a fracturarse, no con un colapso dramático, sino con erosión lenta y silenciosamente caso por caso. Este momento se convierte entonces en una prueba de estrés constitucional. Se le pide al Poder Judicial que decida si todavía puede funcionar según lo previsto cuando se enfrenta a una resistencia coordinada vinculada al poder político. Históricamente, momentos como este no se anuncian como crisis hasta después de que pasan. Watergate no fue visto inicialmente como un enfrentamiento constitucional. Se convirtió en uno cuando los tribunales hicieron valer su autoridad. Esto coloca al sistema legal en una posición difícil. Si se aplica con demasiada suavidad, el mensaje es de debilidad. Si se aplica con firmeza, la reacción política será feroz. Pero la elección misma subraya lo que está en juego. Si el Estado de Derecho sigue siendo la regla o simplemente una sugerencia para aquellos dispuestos a desafiarlo. Aquí está lo que hace que esto sea aún más significativo y potencialmente contraproducente desde un punto de vista estratégico. La respuesta a esta confrontación judicial puede estar empeorando materialmente la situación, no mejorándola, tanto legal como políticamente.
El nuevo elemento aquí es el error de cálculo estratégico. Según múltiples analistas, la postura adoptada por la operación legal y política de Trump, confrontativa, despectiva y públicamente combativa, ha estrechado sus opciones en el peor momento posible. Los tribunales son institucionalmente alérgicos al desafío, pero son especialmente implacables cuando el desafío se combina con mensajes públicos que parecen socavar la legitimidad judicial. Lo que podría haber permanecido como una disputa de cumplimiento contenida ahora ha escalado a una crisis de credibilidad, una en la que los jueces están evaluando no solo las presentaciones, sino la intención. Eso lo cambia todo. Una vez que se cuestiona la intención, los tribunales dejan de dar el beneficio de la duda y comienzan a construir registros. Esa evaluación es compartida por Rick Wilson, estratega republicano y cofundador de The Lincoln Project, quien habló sobre la situación en MSNBC. Este es el clásico error de Trump, dijo Wilson, escalada en lugar de desescalada. Los tribunales no responden a la fanfarronería de la misma manera que las noticias por cable. Wilson añadió que al enmarcar el asunto como una lucha de poder en lugar de un asunto de cumplimiento, el equipo de Trump ha invitado a los jueces a demostrar que todavía tienen autoridad. En palabras de Wilson, ese es el último desafío que quieres lanzarle a un juez federal. Las implicaciones son crudas. Estratégicamente, este enfoque corre el riesgo de desencadenar los mismos resultados que afirma resistir: sanciones, remisiones o un control judicial más estricto. Políticamente, entrega a los oponentes una narrativa clara de que Trump crea caos incluso cuando lo que está en juego es la estabilidad institucional. De cara al futuro, esto no se trata solo de si Trump prevalece en el tribunal. Se trata de si su instinto de escalar ha convertido una vez más un problema manejable en uno existencial, con consecuencias que ahora se extienden mucho más allá de un solo caso. Si esto te está abriendo los ojos y ves claramente lo que está en juego ahora, dale a ese botón de me gusta ahora mismo. Mantén una estrecha vigilancia sobre esta historia, porque lo que suceda a continuación determinará si esta confrontación se enfría o explota en algo mucho más grande. Lo que está en juego es ahora inequívoco y cada movimiento a partir de aquí conlleva consecuencias reales. A corto plazo, en las próximas 24 a 72 horas, los analistas legales esperan una actividad rápida por parte del Departamento de Justicia. El tribunal ha ordenado explicaciones bajo juramento que aborden el presunto incumplimiento y se esperan esas presentaciones dentro de los próximos 3 días. Los jueces observarán de cerca no solo lo que se presenta, sino cómo se enmarca. Cualquier señal de evasión o minimización podría desencadenar audiencias u órdenes de seguimiento inmediatas. Fuentes familiarizadas con los procedimientos de los tribunales federales dicen que los jueces también pueden solicitar documentación complementaria o programar una conferencia de estatus de emergencia para poner a prueba las respuestas del gobierno en tiempo real. A mediano plazo, durante las próximas semanas, la situación se vuelve más estructurada y más peligrosa. Dentro de las próximas 1 a 2 semanas, los analistas esperan que el tribunal decida si las explicaciones del Departamento de Justicia satisfacen sus preocupaciones. Si no es así, los jueces podrían escalar con sanciones, procedimientos por desacato o remisiones para una revisión independiente. Al mismo tiempo, las entidades afiliadas a Trump probablemente enfrentarán un escrutinio intensificado en casos relacionados, ya que los tribunales a menudo comparten señales de manera informal cuando surgen problemas de credibilidad. Aquí es donde el daño a la reputación comienza a traducirse en impulso legal. Mirando más hacia adelante, en los próximos 3 a 6 meses, esta confrontación podría remodelar por completo el panorama legal que rodea a Trump. Si las acciones de ejecución proceden, pueden establecer precedentes vinculantes sobre el cumplimiento, la autoridad ejecutiva y la rendición de cuentas postpresidencial. Las resoluciones finales, ya sea a través del cumplimiento, las penalizaciones o las apelaciones, probablemente se desarrollarían durante este periodo, marcando el tono de cómo los tribunales manejarán conflictos similares en el futuro. Hay factores impredecibles, por supuesto.